no podíamos llegar al verano sin hablar con una de las expertas en tratamientos, tanto corporal como facial. Ella es Yolanda Albelda, elegante por derecho propio desde este año, que se ha llevado un premio a casa, y es la directora de la clínica de medicina estética que lleva su nombre. ¿Qué tal? Hola Ana, buenas noches. Elegantísima ya. Muchas gracias, ahora sí, ya por derecho propio, ¿no? Por fin. Bueno, fue el primer año que estuve nominada, o sea que fantástico. Lo tuyo fue llegar y besar el santo. Y besar, sí. Bueno, habías dejado el listón muy alto en los elegantes del año pasado, en los que entregaste un premio, y con aquel supermodelazo del que todo el mundo habló durante todo el año, o sea que... Sí, la verdad que sí. Y este año pues la contrapartida, ¿no? Negro un año, blanco el siguiente, blanco, ¿no? y totalmente distinto. Y totalmente distinto, o sea, pasamos, ¿no?, de la pedrería a los flecos ahí con una facilidad. Sí, es que yo creo que se trata un poquito de eso, ¿no? De la versatilidad, de ser capaz de cambiar de registro y bueno, y estar cómoda, tanto con una como con otro tipo, ¿no? O con otro modelo. Bueno, escuchamos hablar mucho de Yolanda Albelda durante todo el año, pero también es verdad que en toda la época previa a la gala de los elegantes, igual que a los Mestre Mateo y que todas las galas que se hacen en Galicia, escuchamos hablar especialmente de ti, porque hay muchas de las nominadas que sí pasan por tu centro a hacerse tratamientos antes de una gala. En esta época que están de bautizos, comuniones y bodas y demás, y fiestas varias, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo pretendes llegar a la gala ideal? Puedes cuidarte durante todo el año y ¿Qué es lo ideal? Que es lo ideal, ser previsora y hacer tratamientos previos durante todo el año de mantenimiento. O bueno, pues siempre están las rezagadas, ¿no? Las que lo dejan para el final, pues por tiempo, por todo, ¿no? Entonces siempre tenemos tratamientos flash, que pueden ir desde tratamientos de velo de colágeno, mesoterapias, radiofrecuencias médicas, etcétera, que yo siempre digo que la mejor solución es la combinación de diferentes tipos de tratamientos, e incluso podemos recurrir a tratamientos con fillers, con rellenos, con ácido hialurónico, con botox, con toxina, ¿no? Que siempre, bueno, teniendo en cuenta los tiempos que tenemos que dejar. No puedes hacerte un relleno el día anterior de un evento, porque puedes tener un moratón, un hematoma, o puedes tener un poco de inflamación, pero cuidando y guardando los tiempos tenemos un abanico de posibilidades inmensa, ¿no? Y que además te aportan un resultado natural siempre y más o menos inmediato. Obtienes un resultado ya en el momento, y a la semana está mejor, a las 2 semanas mejor, y al mes ya estás ideal de la muerte. Hablo a nivel facial, y a nivel corporal también cada vez hay tratamientos que nos permiten obtener unos resultados en tiempo mucho más breve que antes, ¿no? Sí. Es que yo creo que el sueño de todos es mirarte en el espejo y de repente voy a cambiar esto y esto, y ya encontrarte ideal en nada. Somos poco constantes. Yo creo que sí, yo creo que en general somos poco constantes, y creo que bueno, algo está cambiando. Antes sí que era verdad que, por ejemplo, la época de corporal era junio, o sea, en junio sí que todo el mundo, a partir de Semana Santa sí, a partir de Semana Santa muy poquitas, pero la mayoría, digo poquitas, también hay hombres, pero siempre a lo mejor es la mayoría mujeres, y a lo mejor sí que mayo, junio. Ahora es verdad que se adelanta un poquito la temporada. Los pacientes son conscientes de que no puedes obtener un resultado inmediato y que, dependiendo de cómo partas, necesitas un tiempo, ¿no?, para hacerte un número de sesiones determinado. También es verdad que, al ser una clínica de medicina estética, en nuestro caso combinamos mucha aparatología con tratamientos médico-estéticos y estéticos. Entonces los resultados son más inmediatos, incluso los puedes ver antes, pero aún así necesitas un tiempo para poderlos visualizar, ¿no?, y para por lo menos obtener ese resultado que buscamos, o ese resultado ideal, ¿no? ¿Qué es lo que más pide la gente de cara al verano? De repente vemos 2 rayos de sol, las vacaciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que más pedimos en corporal? O sea, es como la estrella es el corporal. Sí que es verdad que el facial a lo mejor se mantiene más en todo el año, durante todo el año. Es decir, quien se hace bioplastias, es decir, reposición de volúmenes perdidos con ácido hialurónico, con hidroxiapatita, o se hace mesoterapias, o lo va haciendo durante todo el año, y a lo mejor abandona un poquito el corporal. Pero cuando ya llegan los rayos de sol es como luz en la piel, desde luego, y sobre todo
corporal, celulitis, estrías, grasa localizada, abdomen, flacidez, tanto de glúteos como muslos, abdomen y brazos, y cuello y escote. O sea, lo que vamos a lucir que a lo mejor durante el resto del año no lucimos. Lo que tenemos más tapadito lo vamos soportando y una vez que ya nos ponemos a, sí. a sacar la ropa del armario también. Sí, es cuando empezamos a ser conscientes, ¿no? Pero también es verdad, y nosotros intentamos concienciar, ¿no? Desde las redes sociales o cuando vamos a televisión o a la radio, que la gente debe de ser consciente de que tiene que empezar antes, porque desde luego los resultados van a ser mejores, ¿no? Y no te tienes que dar el palizón de estar durante 2 meses yendo todos los días a la clínica o 2 veces a la semana. Si lo espacias un poco, sí que es verdad que al final el resultado es mejor y no te agobia tanto. Es más llevadero, sí, a todos los niveles, o sea, pero es verdad que al final nos pasa un poco a todos, ¿no? Cada uno en lo que no nos afecta directamente, pues lo vamos dejando y al final es como, ay, sí, es que lo he dejado para el final, pues esto, claro, yo que estoy desde dentro lo veo muy fácil, pero desde fuera entiendo que es complicado ajustarse, ¿no? Yolanda, fundamental combinarlo con una buena alimentación, una alimentación sana, con deporte. ¿O puede ser casi un tratamiento un poco sustitutivo de eso? A ver, yo como nutricionista y experta en nutrición celular activa no puedo decirte lo contrario, ¿no? Si no, estaría en contra de mis principios. Pero es verdad que volvemos a lo mismo, cada vez hay plataformas más eficaces, tratamientos más eficaces, que no digo que sustituyan totalmente, pero sí que nos permiten obtener unos resultados que antes eran impensables. Desde luego, si esto lo acompañas de una alimentación adecuada y ejercicio físico, el resultado va a ser muchísimo mayor. No quiere decir que no vas a obtener resultado no haciendo casi nada y solamente haciendo tratamientos. Desde luego vas a estar mejor, pero que vas a rentabilizar más esos tratamientos si desde luego haces una corrección alimentaria, si haces una nutrición adecuada y después si haces deporte, ¿no? Si por lo menos pues haces un mínimo de mantenimiento. Bueno, vemos que la medicina estética es un campo que avanza muy rápido y muchísimo y que cada vez están saliendo nuevas técnicas, nueva aparatología. ¿Cuál es la estrella de lo más novedoso que ha salido ahora? Si tuvieras que señalar algo. A mí es que me apasiona todo, claro, cuando vendo algo es que desde luego no sé vender algo en lo que no creo, ¿no? Me apasiona todo. Así como la última estrella, pues hemos incorporado una plataforma israelita que es el Accent Prime, que es ultrasonidos con radiofrecuencia y bueno, en Galicia no hay ninguna, hay 4 en España solamente y yo creo que es la bomba. Para la flacidez creo que es la bomba. Además incorporan los ultrasonidos, por lo tanto cuando hay un poco de grasa localizada o incluso para zona de papada, que estamos muy limitados en cuanto a tratamientos, o flacidez de cara interna de brazos o de muslos o de la bananita subglútea, ¿no? que son como esa espada de Damocles que mejoras todo y dices, pero esto es como que se me resiste. Pues para eso creo que es la bomba. Para mí ahora mismo es la estrella porque la acabamos de incorporar y porque es verdad que estamos obteniendo unos resultados impresionantes. O sea que para mí ahora mismo sí, podríamos decir que esa es la estrella, tanto a nivel facial como a nivel corporal. ¿Qué nos recomiendas para el verano ahora que ya nos queda muy poco para coger las últimas tandadas de vacaciones, que sería agosto? Si yo tuviera que decir, bueno, me voy a preparar para irme de viaje, para irme a la playa, para disfrutar un poco un tratamiento. Si ya me he cuidado durante todo el año y quiero un efecto flash de estos de, oye, quiero llevar la piel bien, no me quiero hacer ahora nada, lógicamente tenemos que contar que estamos en verano, entonces hay una serie de tratamientos que no podemos hacer ahora, tipo láseres o peeling químicos medios o profundos no podemos hacer, pero sí podríamos hacer, por ejemplo, un pre-peeling queratolítico, el típico peeling que te hace una exfoliación de las capas más superficiales y te deja la piel como mucho más preparada para a la hora de broncearte de manera uniforme, con mucha protección,
yo soy una enamorada de la protección todo el año, o sea... Que conste que era una pregunta trampa, ya, a ver si ya lo es sé. capaz de decirme vete a la playa. Sí, sí, hay que ir a la playa, pero con protección, efectivamente. Ya sabes que yo soy de las que defiendo a ultranza, ¿no? Porque después hay artículos que si la protección sirve, bueno, hay que utilizar una correcta protección y una protección física, tópica, incluso oral. Yo soy de las de utilizar todo tipo de protección, ¿no? Todo tipo de barreras, y eso no te va a impedir ponerte morena, monísima de la muerte y acudir a la playa, pero con conciencia, ¿no? Si, por ejemplo, nos queda un par de semanitas y de repente es eso que nos levantamos de la cama y decimos, jo, me quiero ir de vacaciones y quiero ir monísima porque me voy a Ibiza y quiero estar súper... y no me veo... Bueno, pues podemos hacer ese tipo de tratamientos con ácido hialurónico, es que son inmediatos, que podemos hacerlo en el momento y un 30% ya se ve, y es que a los 3 días voy a estar espectacular. Hacemos una reposición de volúmenes perdidos, nos quitamos esa cara de cansada, esa ojera, o si tenemos un par de semanitas o 3, pues la plataforma esta nueva de la que estábamos hablando, esta radiofrecuencia, ¿no? Que podemos hacer una semanal y se nota ya los resultados desde la primera sesión. Ya no te quiero ni contar si hacemos un par de ellas o 3. Es decir, tenemos opciones para preparar esa piel o para vernos aún más estupendas, ¿no? de cara al verano. Bueno, Yolanda, que es una de las mujeres más ocupadas que conozco yo, ¿en qué estás metida últimamente? Estoy metida en 1000 historias, en innovaciones, en mejorar en todo. Acabo de terminar, como sabes, un máster de medicina estética oncológica que ha sido durísimo, pero estupendísimo, que estoy encantada de la vida de haberlo hecho. Y ahora, pues ya pensando en septiembre, octubre, hacer un máster de perfeccionamiento de nutrición celular activa, ya para super mega expertos, o sea, ya es como de estos que ya son como muy con los mejores del mundo, sobre todo muchos profesores franceses que en esto nos llevan un poquito de ventaja, y me iré a la SEMAL, que es el Congreso Nacional por excelencia de anti-aging. Yo creo mucho en el anti-aging, ¿no? en todo lo que es la medicina preventiva, y un congreso en Toledo. Es decir, tengo unas cuantas cosas, o sea, para septiembre-octubre tengo 5 salidas que ya son importantes. Luego nos han invitado en la Feria de Madrid para que la clínica Yolanda Albelda represente con el tema de la micropigmentación, porque tenemos la unidad de micropigmentación, para que represente con Belén Esteban al frente, para que nos represente como una de las clínicas de referencia a nivel nacional. Entonces, bueno, también estaremos allí presentes, es decir, vamos a estar presentes en bastantes cositas. Bueno, una agenda completísima que viene por delante, después espero que de unas vacaciones. ¿Cómo se presenta agosto? Bueno, se presenta entre Sanjenjo y Málaga, o sea que creo que va a estar bastante bien. Por lo menos creo que es la primera vez que voy a coger 3 semanas de vacaciones, desde hace muchísimo tiempo, pero creo que merecidas, porque este año ha sido muy duro, muy gratificante, muy duro, y nosotros en la clínica, ¿no? Mi equipo y yo siempre decíamos, este es nuestro año, la verdad que lo está siendo, pero creo que el que viene aún va a ser más nuestro año, entonces tenemos que estar preparados para que sea de verdad nuestro año. Bueno, pues espero que vuelvas también después del verano, que nos vengas a contar todo lo que tenemos que hacer, porque este año vamos a ser buenas, vamos a hacer un curso académico muy ordenadito y ver qué tenemos que hacer para cuidarnos durante todo el año, y también para que nos cuentes un poco más al detalle todo lo de la medicina aplicada a la oncología, que nos interesa muchísimo. Eso es muy interesante y además creo que es importante, ¿no? En la actualidad, desde hace tiempo, pero ya cada día más importante, y desde luego estaré encantada de venir a contaros novedades, que seguro que tendremos novedades, y a dar una especie de pautas para cuidarnos el resto del año. Bueno, pues prometido. Propósitos para el curso nuevo. Sí. Cuidarnos muchísimo con Yolanda Albelda. Muchas gracias, Muchísimas gracias Ana, por haber estado aquí. Un besito, gracias.